Buenos días, estudiantes de 11º grado. Hoy reiniciamos el curso 2020-2021. En este caso vamos a intercambiar sobre la asignatura de química, 11º grado. El curso nuestro en 11º grado va a contar de 5 unidades. La primera unidad será las disoluciones acuosas, la segunda unidad, equilibrio molecular, la tercera unidad, equilibrio iónico, la cuarta unidad, reacciones de oxidación-reducción y la quinta unidad, los metales. Nosotros en el curso que vamos a dar en la teleclase vamos a seleccionar o hemos seleccionado un grupo de temas de cada una de estas unidades para apoyar el proceso docente educativo en cada una de las escuelas. Como ustedes conocen, pues por el problema de la pandemia, nosotros hemos tenido la necesidad de que algunas de las frecuencias de las asignaturas, en este caso de nuestra asignatura de química, pues salgan por la televisión. Nosotros pretendemos en el curso de química que vamos a desarrollar acá, un intercambio con todos los estudiantes para que pueda fluir la clase de la mejor manera. Vamos, repito, les decía, a tomar algunos de los contenidos que están en cada una de estas unidades. Incluso va a haber un momento en el curso donde vamos a retomar algunos de estos contenidos para sistematizar estos contenidos para cualquiera de las evaluaciones que se van a ir produciendo en el transcurso de nuestro curso escolar. Entonces, la primera unidad, que es el caso de las disoluciones, nosotros queríamos empezar esta clase con un material audiovisual para que ustedes recordaran algunas cosas que hemos ya impartido en otros niveles de enseñanza, y esto nos va a ayudar a comenzar este tema. Los océanos y mares de la Tierra son grandes disoluciones, y las células vivas vistas al microscopio son pequeñas bolsas de estas disoluciones. Muchos de los procesos de la vida tienen lugar en estas mezclas homogéneas que llamamos disoluciones. En organismos simples, en las células y tejidos de los organismos complejos, las disoluciones hacen que sean posibles las interacciones químicas que proporcionan alimento, arrastran los productos de desecho del metabolismo y transmiten los impulsos nerviosos. Las disoluciones son indispensables para cocinar, probar y comer. Y en el laboratorio y la industria, las disoluciones no solo facilitan la medida y la dispensación de productos químicos, sino que aceleran las reacciones químicas y de hecho posibilitan el que tengan lugar algunas reacciones que de otra forma no se producirían. ¿Por qué? La respuesta reside en la comprensión de lo que son las disoluciones y quizá también de lo que no son. Una cucharada de arcilla, un poco de agitación y tendremos lo que parece ser una mezcla homogénea. La mezcla de arcilla y agua es una suspensión. En una suspensión, las partículas que la forman son lo suficientemente grandes como para que se puedan ver a simple vista, incluso para que se puedan filtrar fácilmente. Pero con el tiempo, las partículas de arcilla se sedimentarán. Las sustancias que forman una disolución nunca se sedimentan. La mezcla es siempre homogénea. Esta vez añadiremos un poco de gelatina en polvo. Ahora no podemos ver ninguna partícula, solamente un cambio general de color. De nuevo la mezcla parece homogénea. Si dejáramos pasar el mismo tiempo que dejamos con la mezcla de arcilla, no se sedimentaría nada. Por supuesto, la gelatina podría sedimentar. Pero observemos cuál es el efecto cuando hacemos pasar una luz a través de la gelatina. Podemos ver la luz como un haz, puesto que las partículas de gelatina son lo suficientemente grandes como para reflejar y dispersar alguna de las ondas de luz, incluso aunque las partículas no sean lo suficientemente grandes para que las podamos ver.
Esas partículas de gelatina son la causa del efecto Tyndall. Pero esto nunca ocurre en una solución. En una solución no se dispersa un haz de luz. La mezcla de gelatina y agua es un coloide. Pero si cogemos de nuevo un vaso de agua y esta vez ponemos una cucharada de sal común y la mezclamos, obtendremos una mezcla homogénea de sustancias de tamaño molecular o inferior. Esta es una disolución de un sólido en un líquido. A continuación vamos a definir o recordar algunos de los términos que ya ustedes conocen de grados anteriores. Yo voy a ser lo suficientemente lento para que ustedes puedan tomar nota de cada una de las diapositivas que nosotros vamos a ir ofreciendo para que ustedes puedan tener resumido cada uno de estos aspectos. Vamos a empezar por recordar que los sistemas dispersos pueden ser heterogéneos u homogéneos. Ahora bien, si el sistema disperso es ópticamente homogéneo, este se conoce como disolución. Es decir, las disoluciones no son más que sistemas dispersos, pero en este caso, como vimos en el material, no es posible observar a simple vista ni con instrumentos ópticos las partículas que constituyen este sistema disperso. Las disoluciones están constituidas por dos fases. Una primera fase, que sería la fase dispersante. ¿Quién sería esta fase dispersante? Está constituida por la sustancia que permite que otras sustancias se distribuyan en su seno. Y hay una segunda fase que es la fase dispersa. Esa fase dispersa está constituida por la sustancia que se distribuye. Pues bien, la fase dispersa, que es la que permite que distribuirse dentro de la fase dispersante, la vamos a conocer o vamos a definir como soluto. Y la fase dispersante, que quien permite que esa sustancia se distribuya en su seno, será la disolución. Ustedes pueden tomar nota de esa diapositiva que tenemos ahí para que le quede ese contenido bien resumido en sus cuadernos de trabajo. A continuación vamos a ver el tema de la clase. Aunque aquí dice en el tema de la clase, solubilidad de las sustancias en dependencia de la naturaleza del soluto y del disolvente, nosotros vamos a tratar varios aspectos relacionados con las disoluciones que nos interesa que ustedes tengan claro en esta primera clase de introducción al curso. Vamos a hablar de la naturaleza de las sustancias, naturaleza del soluto y el disolvente, es decir, de la sustancia que se distribuye y la sustancia que permite que esta otra se distribuya. También vamos a hablar algo sobre las interacciones que se producen entre las partículas del soluto y el disolvente, así como las energías involucradas en cada uno de estas interacciones. Ahora bien, vamos primero a recordar cosas que ya nosotros conocemos de otro momento. Según el estado físico de sus componentes, tendremos que las disoluciones pueden estar en distintos estados de agregación. Por ejemplo,
Para el caso de las disoluciones en estado gaseoso, pues tendremos, por ejemplo, cuando se disuelve un gas en otro gas, digamos, en el caso del gas licuado, que está formado fundamentalmente por propano y metano, que es el gas que se utiliza como combustible en muchísimos de nuestros hogares, pues en este caso estamos en presencia de una disolución que su aspecto físico final es una disolución gaseosa, porque está formada por dos gases en este caso. Ahora, también tenemos que las disoluciones pueden estar en estado líquido, es decir, su estado final, después que se produce la disolución, en dependencia de los componentes que la constituyen, pues esta puede tener un aspecto físico líquido al final. Por ejemplo, el gas en líquido. Un ejemplo de esto es el amoníaco. Una disolución de amoníaco, su estado físico final es acuoso. Sin embargo, está formada por dos sustancias, una en estado gaseoso y una en estado líquido. También tenemos, por ejemplo, el caso de una disolución que esté en estado líquido, por ejemplo, en el caso de una disolución de un sólido como el azúcar y el agua, su aspecto físico final también es una disolución líquida. Y ustedes conocen que podríamos citar muchísimos más ejemplos, los refrescos que se preparan con los polvos que vienen saborizados, pues eso también, su disolución al final, pues tiene aspecto físico líquido. Las disoluciones en estado sólido también son otro ejemplo de disoluciones. Por ejemplo, gas en sólido. Aunque haya aquí un gas y un sólido, el aspecto físico final es sólida esa disolución. Y tenemos, por ejemplo, el caso del hidrógeno absorbido en el metal platino. También tenemos, digamos, una disolución en estado sólido, líquido en sólido, por ejemplo, amalgama, que no es más que la mezcla, en este caso homogénea, que se prepara en estomatología para sellar los orificios que se producen cuando se está reparando una pieza dental. Sólido en sólido. También tenemos otro ejemplo en el caso de las aleaciones. Generalmente todo lo que nos rodea y está constituido por metales, a veces decimos esto es de aluminio, esto es de hierro, esto es de cobre, pero finalmente realmente no es de esta manera. Realmente lo que hay es una mezcla homogénea de cada uno de estos metales. Por eso decimos que en el caso de las aleaciones tenemos también un ejemplo de una disolución y en este caso su aspecto físico final sería sólido. Pues bien, nosotros entonces vamos a precisar que las disoluciones líquidas son las más frecuentes en la naturaleza y las más corrientes en el laboratorio. Esa notica la podríamos señalar ahí en la libreta porque es uno de los aspectos fundamentales de la clase que nosotros tenemos en el día de hoy. Porque vamos a centrar la atención en las disoluciones líquidas donde el soluto es un sólido. En el proceso donde se originan estas disoluciones intervienen varias interacciones. Por supuesto, nosotros podríamos pensar que entre las partículas que constituye el soluto, es decir, la sustancia que se está distribuyendo, pues ellas deben separarse para poder pasar al seno de la disolución, para poder distribuirse uniformemente en el disolvente, que en este caso sería la fase dispersante que decíamos anteriormente. También existe otro tipo de interacciones, por supuesto, entre las partículas de la sustancia que va a permitir que este soluto se distribuya, es decir, entre las partículas que constituye el disolvente. Y por eso ponemos disolvente y disolvente. Es decir, no es que sean dos disolventes, sino es que entre las partículas del disolvente van a haber interacciones también que nosotros tendríamos que tener en cuenta. Y por último, cuando se produce ya la disolución, pues habrá entonces interacción entre las partículas del soluto que se distribuyó y del disolvente que está en la mayoría de la composición
de esta disolución. Nosotros podemos dar un minuto para que ustedes tomen esta notica en sus cuadernos de trabajo. Pues bien, ahora aquí tenemos, como ustedes podrán apreciar en la próxima imagen, las partículas de el soluto y las partículas del disolvente. A la derecha tenemos señalado en rojo las partículas del soluto en una fase número 2 y las partículas del disolvente pues en una etapa número 1. Y por último, en una etapa número 3, las partículas del soluto y del disolvente. Para un mejor estudio, nosotros hemos hablado aquí de etapa 1, etapa 2, etapa 3, pero en definitiva, este proceso es totalmente simultáneo. Inmediatamente que se pone en contacto el soluto con el disolvente, empiezan a producirse todo este proceso donde se empiezan a separar las partículas del soluto, las partículas del disolvente y, por supuesto, la interacción entre las partículas del soluto y del disolvente. Ahora bien, por supuesto, nosotros hemos hablado aquí, o tenemos en la diapositiva que ustedes están observando, que hemos señalado delta H1, delta H2 y delta H3. Por supuesto, estamos hablando aquí de un estado inicial que sería, primero, deben separarse las partículas tanto del soluto como del disolvente y después unirse las partículas del soluto con el disolvente. En esos procesos hay una variación de entalpía en cada uno de estos. Y por supuesto, nosotros vamos a hacer posteriormente referencia a esta variación de entalpía, cuestión que ustedes ya conocen del curso de 10º grado. Bien, nos haríamos la siguiente interrogante. ¿Qué interacción debe predominar para que ocurra el proceso de disolución? Ya decíamos, hay varias interacciones entre soluto-soluto, entre disolvente-disolvente y entre soluto-disolvente. Las interacciones que se oponen al proceso de disolución, porque aquí, en este proceso de disolución, habrán interacciones que favorecen el proceso y interacciones que desfavorecen el proceso. Vamos a ver primero que las interacciones que se oponen al proceso, primero, las interacciones soluto-soluto. Indiscutiblemente, para que exista un soluto, tienen que estar las partículas de este soluto unidas por enlaces, por supuesto. Pues bien, estos enlaces hay que liberarlos, romperlos. Por tanto, esto es un proceso que se va a oponer al proceso de disolución. Como también en el caso de el disolvente, también las partículas del disolvente, que nosotros vamos a precisar que fundamentalmente vamos a trabajar con disolventes moleculares, pues estas partículas también tienen que separarse para que pueda ocurrir el proceso. Por tanto, estas dos interacciones, tanto soluto-soluto como disolvente-disolvente, pues son interacciones que se van a oponer al proceso de disolución, porque primero hay que vencer estas interacciones para que pueda ocurrir el proceso de disolución.
que lo hemos señalado aquí con una laminita muy sencilla, que es parte de la anterior. Ustedes observen cómo en el caso del proceso de separar las partículas del soluto, bueno, pues observamos ahí cómo estas deben quedar más separadas, y igualmente con el caso del disolvente. Tiene puesto una etapa 1 y otro etapa 2, no quiere decir que primero se separen las partículas del soluto, ya habíamos hablado de eso, y después las partículas del disolvente. Esto ocurre simultáneamente. Inmediatamente que se introduce el soluto dentro del disolvente, pues entonces ocurre este proceso tanto de una parte como de la otra. Ahora bien, hay interacciones, por supuesto, que van a favorecer el proceso de disolución. En este caso, serían las interacciones soluto-disolvente. Claro está, en este caso ya llegamos al final del proceso que estábamos inicialmente preparando, es decir, la disolución. Ya aquí estas interacciones indiscutiblemente van a favorecer el proceso de disolución. Ahora bien, si nosotros pensamos que las interacciones soluto-soluto y disolvente-disolvente hay que vencerlas en el proceso de disolución, pues entonces tendremos que pensar que en la medida de que estas interacciones sean más fuertes o menos fuertes, pues esto podrá favorecer el proceso de disolución. Y tenemos aquí lo que le acabo de comentar: mientras menor sean las interacciones soluto-soluto y disolvente-disolvente, mayor masa de soluto se podrá disolver y por tanto más soluble será dicha sustancia de donde proceda este soluto. Pero no hay una regla fija para poder predecir la solubilidad de una sustancia en un determinado disolvente. Vamos a tomar esta nota, vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan tomar esta nota y les quede claro lo que acabamos de plantearles.
Pues bien, como les decía, se puede plantear que entre los factores que pueden influir en la solubilidad de una sustancia está la naturaleza del soluto y la naturaleza del disolvente. Claro está, nosotros está claro que no podemos pensar que todo se disuelve en cualquier disolvente. Depende la naturaleza del soluto y del disolvente para que esto ocurra, es decir, para que ocurra este proceso. Y dentro de estos factores, que no este es el único, la naturaleza del soluto y la naturaleza del disolvente, pues influyen en el proceso de disolución, es decir, en el proceso en el cual una sustancia se puede distribuir dentro de otra sustancia para constituir una disolución, ya sea un líquido en un líquido, un sólido en un líquido o un gas en un gas. Interesante este planteamiento. Lo similar disuelve a lo similar. ¿Qué significa este planteamiento? Bueno, nosotros vamos a continuación a darle respuesta a esta interrogante. Primero, que cuando nos planteamos qué significa este planteamiento de que lo similar disuelve lo similar, pues bueno, sencillamente nos estamos refiriendo a la naturaleza del soluto y el disolvente. En dependencia de la naturaleza del soluto y del disolvente, pues entonces nosotros podríamos pensar en esto, porque hay solutos que tienen la misma naturaleza que el disolvente en cuanto a su estructura, en cuanto al tipo de enlace que mantiene unida a las partículas en el sólido o en el líquido en cuestión, es decir, ya sea el soluto o ya sea el disolvente. Pues aquí tenemos que los disolventes apolares disuelven sustancias apolares y los disolventes polares disuelven sustancias polares e iónicas. Cuando hablamos de iónica y polar, bueno, las sustancias que son polares, en este caso nos vamos a referir fundamentalmente a los solutos, estas sustancias que son polares tienen un polo positivo y un polo negativo. Y hay sustancias que el extremo de esa polaridad pues las convierte en sustancias iónicas porque llegan a formarse partículas literalmente cargadas positiva y negativamente. Y por tanto, habrían entonces sustancias polares y sustancias iónicas. Pero tanto las sustancias polares como las sustancias iónicas tienen naturaleza semejante. Ahora, ¿qué no tiene naturaleza semejante? Una sustancia que sea polar y otra que sea apolar. Una sustancia que sea iónica y una sustancia que sea polar, pues sus naturalezas no son iguales. Ahora a continuación, nosotros vamos a poner un video donde nosotros vamos a poder ejemplificar cada una de estas cuestiones que hemos acabado de decir en este momento. Desafortunadamente, lo que la naturaleza no hace es que todas las sustancias sean fácilmente solubles en agua. El petróleo, por ejemplo. El petróleo apenas si se disuelve en agua. Y tampoco lo hace el tetracloruro de carbono. Y sin embargo, el petróleo se disuelve fácilmente en el tetracloruro. Por otra parte, la sal, que sabemos que se disuelve fácilmente en agua, no se disuelve casi ni en petróleo ni en el tetracloruro de carbono. Aquí está la razón. Recordemos que el agua es una molécula polar con una parte positiva y otra negativa. La sal es un electrolito, un sólido compuesto de iones positivos y negativos.
La sal se disuelve por la atracción entre iones de sal y las moléculas de agua. La sal realmente separa las moléculas de agua, mientras que el agua separa la sal. Aunque el petróleo es una sustancia molecular como el agua, no es polar. El agua atrae otras moléculas de agua de forma mucho más fuerte de lo que atraen las moléculas de petróleo. Si una molécula de petróleo se introduce entre dos moléculas de agua, las moléculas de agua se juntarán de nuevo y expulsarán a la de petróleo. Así, el petróleo no se disuelve en agua. Pero el tetracloruro de carbono, al igual que el petróleo, es una sustancia no polar. Las fuerzas de atracción entre las moléculas de tetracloruro de carbono, entre moléculas de petróleo, entre moléculas de tetracloruro y petróleo, son todas similares. De esta forma, las moléculas de ambas sustancias tienden a deslizarse unas entre otras hasta que se llega a una distribución homogénea y al azar y se forma una disolución. En general, los disolventes tienden a disolver solutos con características semejantes. Así, los solutos no polares se disuelven en disolventes no polares. Los solutos polares e iónicos se disuelven en disolventes polares. Y generalmente esta combinación es la que tiene más importancia para nosotros, especialmente cuando implica a solutos iónicos, porque los iones pueden transportar cargas eléctricas a través de una disolución. El proceso de la vida depende del flujo de estas cargas eléctricas a través de todas las partes de nuestro cuerpo por el gran medio de transporte que es el agua. Desde las mezclas que bañan y alimentan a nuestras células más pequeñas hasta la mezcla homogénea que es el mar, que cubre las 3/4 partes de nuestro mundo, las disoluciones son una parte íntima de la vida y son fundamentales para la vida de nuestro planeta. Bien, como ustedes vieron en el material, yo sí quería hacer una salvedad con respecto al material, porque aquí en el material audiovisual se trata al petróleo como una sustancia que se está disolviendo y realmente el petróleo es una disolución de varios hidrocarburos. Por tanto, podríamos pensar que cuando echamos el petróleo en el tetracloruro estamos haciendo una disolución donde el soluto, en este caso si es el petróleo, sería una disolución de varios hidrocarburos, porque la sustancia petróleo no es una sustancia pura, sino una disolución de varios hidrocarburos. Bien, hecha esta salvedad del material, pues nosotros podríamos pensar en que ahora les voy a mostrar, no hay necesidad de copiarlo, porque hay un cuadro muy similar en el libro de texto a este que le vamos a mostrar, lo que únicamente hemos pensado poner aquí otros ejemplos de solutos y otros ejemplos de disolventes que unos están en el libro, otros no están en el libro. Estamos refiriéndonos al caso de la naturaleza del disolvente. Ya habíamos dicho que los disolventes podían ser de naturaleza polar como el agua y los solutos podían ser iónicos, polares o apolares. Por ejemplo, en el caso de el nitrato de plata y agua como disolvente y nitrato de plata como soluto, el nitrato de plata es una sal iónica que es posible que ésta se disuelva en el agua porque su naturaleza no son semejantes, es decir, son diferentes esas. Disculpen, les quiero decir que en este caso, iónica la sal y molecular polar el agua, las estructuras son semejantes y por eso es posible que se pueda disolver esta sustancia en el agua. Por eso decimos que el nitrato de plata es una sustancia soluble. En el caso del cloruro de amonio en agua, de aluminio, pues tenemos que aquí esta sustancia no llega a ser iónica a pesar de que es una sal. El cloruro de aluminio y el agua polar, las estructuras son semejantes y por tanto tenemos aquí que el cloruro de aluminio pues sería soluble en el agua. Otro ejemplo, el dibromo. El dibromo es una sustancia
apolar y por tanto tiene la posibilidad de disolverse en el agua. También tenemos el ejemplo de un disolvente apolar y solutos iónicos o apolares, y tenemos aquí un ejemplo de cloruro de amonio, en este caso sí es cloruro de amonio, y benceno. Aquí las estructuras son indiscutiblemente diferentes y por tanto, pues entonces, esta sustancia es poco soluble. Al igual podríamos pensar en el dibromo, que es apolar, y el benceno, que los dos son de estructuras semejantes, es decir, los dos son apolares, por tanto, se produce una disolución. Ahora bien, en la formación de una disolución se interrelacionan las energías implicadas en los procesos de separación y unión de partículas. En este proceso de disolución, por supuesto, habrán energías necesarias para separar las partículas del soluto, energía necesaria para separar las partículas del disolvente y la energía asociada a las interacciones entre las partículas del soluto y el disolvente. No es necesario tomar nota de esta gráfica porque en el libro de texto hay una gráfica muy similar a esta. Ahora bien, si la energía necesaria para separar las partículas del soluto y el disolvente es mayor que la energía asociada a las interacciones entre el soluto y el disolvente, pues tendremos que en este caso la disolución será endotérmica. Luego entonces, si pensamos que la energía de las partículas del soluto y el disolvente es energía que debe absorberse para liberar las partículas del soluto y disolvente, y la energía asociada a las interacciones es energía desprendida, pues cuando hayamos calculado la diferencia de entalpía aquí, pues nos daría una entalpía mayor que cero y por eso la disolución será una disolución endotérmica. Y por supuesto, por lo contrario, cuando es menor que estas energías, pues entonces el proceso será un proceso exotérmico. Ahora bien, a continuación vamos a realizar un ejercicio que nos permitiría resumir algunas de las cuestiones que hemos visto en la clase de hoy. El primer ejercicio dice así, y ustedes van a anotar el ejercicio. Prediga la solubilidad relativa en el siguiente caso. Diyodo en tetracloruro de carbono y agua. Para poder resolver este ejercicio, por supuesto, tenemos que buscar datos. En este caso, en la clase, yo les voy a ofrecer el siguiente recordatorio. El caso del tetracloruro de carbono, que ya habíamos analizado en la clase, que es una sustancia, al igual que el agua, líquida a temperatura ambiente, pero toca la casualidad que en este caso, este disolvente y este soluto no tienen naturaleza semejante. Uno es polar y el otro es apolar. Y el diyodo es apolar. Es decir, el diyodo, que es quien se va a disolver en cada uno de estos disolventes, tiene estructura similar con uno de ellos y no tiene estructura similar con el otro. Ustedes pueden responder ese ejercicio, que está muy sencillo, pero resume algunos de los aspectos que hemos tratado en la clase de hoy. Y aquí tenemos la respuesta, que ya seguro ustedes la tienen. El diyodo en tetracloruro de carbono es soluble y el diyodo en agua es poco soluble. Bien, vamos entonces a dejar de tarea el ejercicio 1.5 y 1.6 del libro de texto. Y hay otras dos actividades que en el tiempo que nos queda, que es bien poco, pues nosotros vamos a dictarlo
para que ustedes tomen nota y así, pues entonces después se intercambian las libretas, se revisan la ortografía y esto nos va a permitir que ustedes en algunos casos mejoren la ortografía y en otros ayuden a sus compañeros con la ortografía. Dice el primer ejercicio de los que vamos a copiar. Las atracciones entre las cargas opuestas son más fuertes que las atracciones entre las cargas parciales. Entonces, ¿cómo es posible explicar que el agua pueda disolver las sustancias iónicas? Repito, las atracciones entre las cargas opuestas son más fuertes que las atracciones entre las cargas parciales. Entonces, ¿cómo es posible explicar que el agua pueda disolver las sustancias iónicas? Y un tercer ejercicio que dice, la urea es un compuesto orgánico cuya fórmula molecular es CONH2,2. Su proceso de disolución acuosa es fuertemente endotérmico. Explique cómo deben ser los valores energéticos relacionados con las interacciones soluto-soluto, disolvente-disolvente, con respecto a las interacciones soluto-disolvente. Bueno, hasta aquí el encuentro de hoy. Nosotros nos veremos en próxima clase dentro de 15 días. Recuerden mantener la distancia entre sus compañeros y la higiene de las manos para evitar que siga la propagación de la pandemia que nos está afectando. Y no olviden en ningún momento mantener puesto el nasobuco.